Mi hijo organizó mi funeral para quedarse con mi herencia, pensando que yo había muerto para siempre. Los invitados lloraban mientras él ocultaba su sonrisa, contando millones. Pero cuando entré caminando a mi propio funeral, todos se pusieron pálidos del susto, y mi hijo salió corriendo como un ladrón. Lo detuve y le susurré: «Te estás perdiendo la mejor parte. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios». Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas furiosas. Golpeé mi tarjeta platino contra el mostrador de recepción, mirando mi reloj de lujo por tercera vez en 2 minutos. El desfase horario, mezclado con cualquier virus que hubiera pescado en mi viaje por Europa, estaba haciendo que mi paciencia fuera más escasa que el café de hospital. «Señor, si pudiera completar estos formularios. Mire, no tengo tiempo para la burocracia». Mi voz llevaba la autoridad de un hombre que había construido un imperio de electrónica de $50 millones desde la nada. Volé de regreso del extranjero ayer. Me siento fatal y necesito ver a un médico ahora. No en una hora. Ahora. La administradora de mediana edad, Patricia Cortés, según su placa, escribía con el entusiasmo de alguien que cuenta los días para su jubilación. Sus dedos chasqueaban sobre el teclado como un pájaro carpintero atacando metal. Nombre y fecha de nacimiento, por favor. Héctor Villalobos, 15 de marzo de 1968. Clic, 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 y luego silencio. El rostro de Patricia cambió. El color se le fue de las mejillas mientras miraba fijamente su monitor. Me miró a mí, luego a la pantalla, y luego a mí otra vez. «Lo siento, señor, pero parece haber algún tipo de error en nuestro sistema». «¿Qué tipo de error?». Me incliné hacia adelante, mis costosos zapatos de cuero chirriando contra el piso de linóleo. «Bueno», tragó saliva con dificultad. «Según nuestros registros, usted ha fallecido». Las palabras me golpearon como un impacto físico. «¿Disculpe?». «Aquí dice que usted murió el 10 de abril, hace 5 días». Su voz bajó a un susurro. «Hay un acta de defunción en el archivo». Mis piernas se sintieron inestables. El olor antiséptico de repente pareció abrumador. «Eso es imposible. Estoy parado justo aquí». Las manos de Patricia temblaban mientras se desplazaba por las pantallas. «El certificado fue presentado por...». Hizo una pausa, entrecerrando los ojos ante el monitor. «Julián Villalobos, registrado como pariente más cercano». «Mi hijo. Enséñemelo». Mi voz salió más rasposa que papel de lija. Ella vaciló, luego metió la mano en un archivador. El papel crujió mientras sacaba una carpeta color crema. Dentro había un acta de defunción oficial del Estado con mi nombre escrito en letras de molde. Causa de muerte: paro cardíaco. Lugar: una ciudad en el extranjero. «Pero señor, obviamente usted está vivo. Esto debe ser algún tipo de error». «No es ningún error». Las piezas encajaron con precisión mecánica. Julián tenía acceso a mis expedientes médicos. Conocía mi itinerario de viaje. Había estado preguntando sobre mi testamento apenas el mes pasado, alegando que era para planificación familiar. Le arrebaté el certificado, estudiando la firma falsificada que se parecía convincentemente a la mía. Cada detalle era perfecto, excepto por un hecho crucial. Yo estaba respirando. «Necesito una copia de esto». Patricia manipuló torpemente la copiadora con las manos temblorosas. «Señor Villalobos, probablemente deberíamos llamar a la policía. Esto es fraude, robo de identidad». «Todavía no». Doblé la copia y la guardé en el bolsillo de mi saco. «Necesito entender qué está pasando primero». Caminando hacia la salida, mi mente corría a través de las posibilidades. Julián pensó que yo estaba muerto. Había presentado los papeles. Probablemente inició los trámites de la herencia. Una herencia valorada en $50 millones. Mi propio hijo me había matado en papel. Las puertas automáticas se deslizaron y la luz del sol golpeó mi rostro.
En algún lugar de esta gran ciudad, la gente probablemente estaba planeando mi funeral, mientras mi supuesto heredero contaba su fortuna prematura. Era hora de probar que los rumores de mi muerte habían sido enormemente exagerados. El viaje de 30 minutos a casa pasó en un borrón de rabia e incredulidad. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, el acta de defunción quemando como ácido en mi bolsillo. Para cuando entré en la entrada de mi casa en el barrio exclusivo, el impacto se había cristalizado en algo más frío, más peligroso. Dentro de mi estudio, me serví café con manos temblorosas. La taza de cerámica se sentía extraña, como si la estuviera sosteniendo desde el más allá. Fotos familiares adornaban mi escritorio de caoba. La graduación de Julián de la universidad prestigiosa, nuestro viaje de pesca, su primer día en la empresa. En cada foto, él lucía esa misma sonrisa encantadora que me había engañado durante 32 años. Abrí mi archivador con precisión mecánica. Faltaban documentos importantes. Mis formularios de representación médica, papeles del seguro, autorizaciones bancarias. Todos habían requerido mi firma. Todos habían estado en este gabinete hace 3 semanas cuando salí de viaje. El café se enfrió mientras reconstruía la línea de tiempo. Partí hacia Europa el 28 de marzo. Julián tenía las llaves de mi casa, conocía mi agenda de viaje, entendía exactamente cuándo estaría incomunicado en zonas horarias extranjeras. Había tenido 3 semanas para planear este elaborado saqueo de tumbas. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio, sin llamadas perdidas, sin mensajes de preocupación de amigos o socios comerciales. Si Julián había anunciado mi muerte hace 5 días, alguien debería haber intentado contactarme. El silencio se sentía orquestado, calculado. Abriendo mi computadora portátil, accedí a los registros de empleado de Julián desde la base de datos de nuestra empresa. Su salario era generoso, $200,000 anuales, pero había notado algunas señales preocupantes últimamente. Relojes caros, un auto eléctrico nuevo, menciones de viajes a la ciudad de los casinos, un hombre viviendo por encima de sus posibilidades. Me desplacé por los estados financieros, conectando puntos que deberían haber sido obvios. Las tarjetas de crédito de Julián estaban al límite. Había pedido préstamos contra su fondo de retiro 2 veces. Hace 3 meses, había preguntado sobre opciones de herencia anticipada, alegando que quería comprar una casa. La historia de la casa era ficción. Necesitaba dinero rápido y $50 millones en seguros de vida más. Los activos de la empresa resolverían sus deudas de juego permanentemente. Todo lo que necesitaba era un acta de defunción y unos meses para establecer el reclamo legal antes de que alguien cuestionara los detalles. Astuto. Despiadado. Subestimando completamente a su padre supuestamente muerto. Estudié su foto del picnic de la empresa del año pasado. Cabello oscuro, sonrisa confiada, usando el traje de diseñador que le compré por su ascenso. Se parecía a mí a esa edad. Ambicioso, hambriento, dispuesto a correr riesgos. Pero yo había construido algo con mis riesgos. Él solo estaba robando. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla de la computadora. Pálido por la enfermedad. Más viejo de lo que me sentía, pero muy vivo. Julián había cometido un error de cálculo crucial. Había asumido que yo permanecería muerto el tiempo suficiente para que su plan funcionara. Poniéndome de pie, caminé por el estudio. Los libros de leyes encuadernados en cuero observaban desde sus estantes como jueces silenciosos. El reloj de abuelo en la esquina marcaba el ritmo constantemente, marcando un tiempo que supuestamente se me había acabado hace 5 días. Afuera, voces entraban por la ventana. Vecinos hablando en tonos susurrados. Me moví hacia el sonido, captando fragmentos de conversación sobre el pobre Héctor. ¿Y qué tan repentino fue? Ropa negra destellaba entre el seto. Estaban vestidos para un funeral. Mi funeral. 9:15 de la mañana siguiente. Y alguien estaba llorando en mi pórtico delantero. Había pasado la noche planeando,
bebiendo café instantáneo y mirando esa acta de defunción, hasta que las palabras se volvieron borrosas. Dormir había sido imposible. De todos modos, los muertos no necesitan descansar. El timbre sonó 2 veces, seguido de voces apagadas. Abrí la puerta para encontrar a doña Leticia y a su esposo don Bernardo, parados en mis escalones, ambos vestidos con ropa formal negra de luto. Doña Leticia sostenía un pequeño ramo de lirios blancos. Me vieron y se congelaron. El grito de doña Leticia podría haber roto ventanas. ¡Un fantasma! ¡Ay, Dios mío, es un fantasma! Don Bernardo se tambaleó hacia atrás, su rostro volviéndose del color de un periódico viejo. ¡Santo cielo, Héctor! Pensamos que estabas muerto. Salí al pórtico, cerrando la puerta detrás de mí. Eso he oído. Doña Leticia se presionó la mano contra el pecho, respirando como si hubiera corrido un maratón. A sus 70 años, tenía la complexión de un gorrión, pero la capacidad pulmonar de una cantante de ópera. Pero Julián le dijo a todo el mundo, que tu corazón falló en el extranjero. Julián dijo muchas cosas. Aparentemente, mantuve mi voz calmada, controlada. Estos vecinos habían sido amables conmigo durante 15 años. No merecían quedar atrapados en la red de mentiras de mi hijo. ¿Cuándo hizo este anuncio? Don Bernardo encontró su voz, aunque se quebró como la de un adolescente. Ayer por la mañana, llamó a todo el vecindario, llorando a mares. Dijo que te habías desplomado en tu hotel, que estaba trasladando tu cuerpo a casa para el entierro. ¿Trasladando mi cuerpo a casa? La frase tenía un sabor amargo. ¿Dónde se supone que será este entierro? ¿En el cementerio municipal? Doña Leticia susurró, todavía mirándome como si pudiera desvanecerme. El servicio comienza a las 10:30 de esta mañana. Justo íbamos para allá, 10:30. Revisé mi reloj. 9:20. Mi propio funeral comenzaba en 70 minutos. Y yo estaba parado aquí en pijama, en bata, muy vivo y cada vez más enojado. ¿Quién más sabe de esto? Todo el mundo, dijo don Bernardo. Tus socios de negocios, la gente del club campestre, la mitad del barrio alto. Julián lo publicó en las redes sociales. Envió anuncios formales. Van a haber cientos de personas allí. Cientos de personas llorando a un hombre que estaba tomando café a 6 metros de distancia. La audacia era impresionante, incluso para Julián. Dijo algo más, sobre la herencia, sobre la empresa. Doña Leticia asintió con entusiasmo. El chisme era su especialidad, y esta era la historia de su vida. Mencionó tener que manejar tus asuntos. Algo sobre que el papeleo del seguro era complicado porque moriste en el extranjero. Dijo que podría tomar meses resolver todo. Meses. Tiempo suficiente para establecer reclamos legales, transferir activos, desaparecer con el trabajo de mi vida. Había pensado en todo, excepto en la posibilidad de que su víctima pudiera leer su propio obituario. Escúchenme con atención. Me acerqué más, usando la voz que había cerrado tratos de millones de dólares. No vieron nada aquí esta mañana. No hablaron con nadie. Nunca me vieron vivo. ¿Entendido? Asintieron repetidamente. Vayan al funeral. No se muestren sorprendidos por nada. Si alguien hace preguntas inusuales, no saben nada más allá de lo que Julián les dijo. Pero Héctor, la voz de doña Leticia temblaba. No deberíamos decirle a la gente que estás vivo. Esto es fraude. Este es mi problema para resolver. Suavicé mi tono ligeramente. Confíen en mí. Para esta tarde todos sabrán la verdad. Pero tiene que suceder de la manera correcta. Don Bernardo agarró el brazo de su esposa. Vamos, Leticia. Llegaremos tarde. Se apresuraron a bajar mis escalones. Doña Leticia mirando hacia atrás 2 veces como si yo pudiera desaparecer. Las puertas de su auto se cerraron de golpe y condujeron hacia mi funeral. Tenía 1 hora y 10 minutos para vestirme, conducir hasta el cementerio principal y colarme en mi propio entierro. Era hora de resucitar propiamente. De vuelta dentro de mi casa,
Cerré la puerta principal con fuerza deliberada. El sonido resonó por el pasillo como el mazo de un juez. Quedaban 15 minutos antes de que mi hijo se parara sobre mi ataúd, aceptando condolencias con tristeza ensayada. Tiempo suficiente para entender exactamente con qué estaba tratando. Mi estudio se sentía diferente ahora, menos como un santuario, más como una sala de guerra. Volteé las fotografías familiares boca abajo sobre mi escritorio de caoba. La sonrisa de graduación de Julián podía mirar desde las sombras. Abriendo mi computadora portátil, accedí a los sistemas financieros de Corporación Villalobos, con pulsaciones de teclas que se habían convertido en memoria muscular durante 2 décadas. La empresa valía exactamente $100 millones, según nuestro informe trimestral. Márgenes de beneficios saludables, fuerte posición en el mercado, planes de sucesión que nombraban a Julián como heredero principal tanto de los activos corporativos como del patrimonio personal. $50 millones en herencia personal. El número mágico que hacía que el parricidio valiera el riesgo. Mi archivador arrojó evidencia más inquietante. El expediente de empleo de Julián contenía copias de documentos que no debería haber poseído. Formularios de representación médica, autorizaciones bancarias, poderes notariales. Le había dado acceso temporal antes de irme a Europa, confiando en que manejaría la correspondencia comercial de rutina. Confianza. La palabra tenía un sabor amargo ahora. Sus informes de crédito pintaban un cuadro devastador. Deudas de juego en la ciudad de los casinos, apuestas en línea. Las deudas se habían acelerado dramáticamente durante 6 meses. $2.3 millones en obligaciones totales. Intereses acumulándose diariamente. Agencias de cobro circulando como buitres. Un hombre desesperado con acceso a los documentos legales de su padre. Y una herencia de $50 millones colgando en la balanza. La línea de tiempo encajaba perfectamente con mi viaje de negocios a Europa, cuando estaría inalcanzable durante días, lidiando con diferentes zonas horarias y comunicaciones internacionales. Muchacho listo. Había investigado los procedimientos del acta de defunción. Entendió que presentarla aquí mientras afirmaba que la muerte ocurrió en el extranjero crearía retrasos burocráticos, tiempo suficiente para establecer reclamos legales, transferir activos, desaparecer con el dinero antes de que alguien cuestionara los detalles con demasiado cuidado. El reloj de pared marcaba las 9:45, 30 minutos para el espectáculo. Abrí los estados de cuenta bancarios de Julián en la pantalla. Retiros masivos de efectivo durante el último mes, probablemente pagos iniciales a los corredores de apuestas. El saldo de su cuenta corriente mostraba $4,000 en negativo. Un hombre ahogándose en deudas, agarrándose a un salvavidas de $50 millones. Mi café se había quedado helado, pero apenas lo noté. El hombre de negocios en mí admiraba la audacia, incluso mientras el padre sentía el cuchillo girar más profundo. Julián había heredado mi pensamiento estratégico junto con mi terca determinación. Desafortunadamente, había elegido usar esos dones para el fraude en lugar de construir algo legítimo. Poniéndome de pie, tomé las llaves de mi auto del cajón del escritorio. El auto de lujo esperaba en el garaje, listo para una aparición de resurrección que haría que Lázaro pareciera un aficionado. Mi hijo estaba a punto de descubrir que los informes de mi muerte habían sido enormemente exagerados y que la penalización por herencia prematura era más alta de lo que había calculado. La puerta del garaje se levantó mientras sacaba mi auto plateado a la calle. El barrio alto parecía tranquilo a la luz de la mañana. Casas costosas escondiendo secretos costosos detrás de setos bien cuidados. Conecté mi teléfono al sistema del auto y marqué a la oficina de Daniel, mientras navegaba hacia la autopista principal. Bufete Daniel y Asociados. Habla Daniel. Daniel, soy Héctor. Necesito tu atención inmediata en algo bastante urgente. El silencio se extendió por 5 segundos. Luego, ¿Héctor? Pero pensé, Julián llamó ayer diciendo que moriste en el extranjero. Un ataque al corazón. Julián dijo muchas cosas.
Todas ellas mentiras. Me incorporé al tráfico hacia el sur, siguiendo las señales hacia el cementerio. Estoy muy vivo, y mi hijo ha cometido un fraude a una escala espectacular. Esto es imposible. Vi la presentación del acta de defunción en la base de datos del condado ayer por la tarde. Papeleo oficial. Firmas correctas. Firmas falsificadas. Documentos robados. $2 millones en deudas de juego proporcionaron el motivo. Un camión de reparto se me cruzó y cambié de carril suavemente. Daniel, necesito que presentes cargos por fraude de emergencia inmediatamente. Demanda civil, referencia criminal, lo que sea que le impida acceder a los fondos de la herencia. Las teclas de la computadora sonaron rápidamente en el fondo. Estoy sacando los archivos del caso ahora. El acta de defunción muestra... Espera, esta firma se ve rara. Los puntos de presión están mal, y el software de análisis de escritura está marcando inconsistencias. Porque yo no la firmé. Estaba cenando en un restaurante europeo cuando ese documento fue supuestamente notariado en el extranjero. Mi asistente legal mencionó algo ayer sobre procedimientos de herencia acelerados. Julián solicitó un procesamiento rápido debido a complicaciones internacionales. La voz de Daniel se agudizó con ira profesional. El pequeño bastardo intrigante jugó con nuestra firma como si fuera un violín. El tráfico disminuyó a medida que nos acercábamos a la salida del cementerio. Docenas de autos llenaban el camino por delante. Mi procesión fúnebre creando un embotellamiento en la autopista. ¿Qué tan rápido puedes presentar las medidas cautelares? Ya estoy redactando el papeleo, solicitud de audiencia de emergencia, congelamiento de activos, investigación de fraude. La jueza Martínez me debe favores del caso Peterson el año pasado. El papel crujió a través del altavoz del teléfono. Pero Héctor, esto va a ser complicado. Atención de los medios. Escándalo familiar. Implicaciones comerciales. Deja que sea complicado. Julián eligió este campo de batalla cuando decidió matar a su padre por dinero. ¿Dónde estás ahora mismo? Entré en el estacionamiento del cementerio, contando al menos 40 vehículos dispersos por el asfalto. Sedanes negros, camionetas de lujo, incluso algunas limusinas. Julián había orquestado toda una producción. Llegando a mi propio funeral, cementerio municipal, a punto de hacer una entrada que dará a todos los presentes algo para recordar. Dios mío, Héctor, piensa en esto. Colarte en tu propio funeral podría ser contraproducente legalmente. Déjame manejar esto a través de los canales adecuados. Los canales adecuados toman tiempo. Cada minuto que Julián mantiene esta farsa fortalece su posición legal. Me estacioné entre un Cadillac negro y una carroza fúnebre blanca. Presenta tu papeleo. Yo me encargaré de la revelación dramática. Esto podría traumatizar a la gente. Parientes ancianos, socios de negocios. Julián debió haber considerado eso antes de cometer fraude. A través de mi parabrisas podía ver a los dolientes reuniéndose cerca de la entrada de la capilla. Trajes oscuros, vestidos negros, flores y lágrimas. Todo por un hombre sentado en un auto a 50 metros de distancia. Muy vivo y cada vez más enojado. Llámame después de que hayas presentado las medidas cautelares. Esta tarde planeamos la destrucción completa de Julián. Colgué y salí a la mañana de abril, enderezándome la corbata y caminando hacia la capilla de piedra, donde mi hijo estaba a punto de recibir el impacto de su miserable vida. El estacionamiento de la capilla zumbaba con conversaciones tenues y el susurro de la tela negra. 47 autos según mi cuenta. Impresionante asistencia para un hombre cuya muerte era enteramente ficticia. Reconocí caras del club social, socios de negocios, incluso algunos competidores que probablemente habían asistido, esperando picotear los restos corporativos de la empresa. Caminando por el asfalto, adopté el paso seguro que había intimidado a las juntas directivas durante 2 décadas. Nubes grises colgaban bajas sobre el cementerio, proyectando todo en una iluminación fúnebre apropiada. Alguien no había escatimado gastos en arreglos florales.
Las pesadas puertas de madera de la capilla estaban ligeramente entreabiertas. La música de órgano flotaba a través de la brecha, algo apropiadamente sombrío que no reconocí. A través de las ventanas vislumbré un interior abarrotado, cada banco ocupado por dolientes presentando sus respetos a mi supuestamente difunto yo. Hora de la resurrección. Agarré la manija del latón de la puerta y tiré con firmeza. Las bisagras crujieron con un drama satisfactorio, mientras las puertas se abrían de par en par, revelando a toda la congregación reunida desde atrás. La música del órgano se detuvo a mitad de una nota. Las cabezas giraron en una ola de atrás hacia adelante, como fichas de dominó cayendo en reversa. El reconocimiento se extendió por la multitud con precisión matemática. Primero ojos entrecerrados por la confusión, luego jadeos de sorpresa, luego gritos absolutos. Margarita Suárez, del club de golf, se desmayó directamente en el regazo de su marido. 3 mujeres mayores en la tercera fila agarraron sus bolsos y se presionaron hacia atrás contra los bancos como si pudiera contaminarlas con mi presencia de no muerto. Buenas tardes a todos. Mi voz se llevó fácilmente a través de la capilla, repentinamente silenciosa. Siento llegar tarde a mi propio funeral. El caos que siguió se pareció a una película de desastres. La gente se atropellaba hacia las salidas laterales, programas y flores esparcidos por el suelo. La abuela de alguien gritaba continuamente, en un tono que podría romper el cristal. Pero mi atención se centró completamente en la primera fila, donde Julián estaba congelado junto a mi ataúd supuestamente ocupado. El rostro de mi hijo había palidecido al color de un periódico viejo. El sudor perlaba su frente a pesar de la fresca mañana de abril. Su costoso traje negro, probablemente comprado con dinero prestado, colgaba torpemente de su marco tembloroso. Por un momento, nos miramos el uno al otro a través de 15 metros de caos. Padre e hijo, víctima y perpetrador, el vivo y el supuestamente muerto. La boca de Julián se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Ningún sonido emergió. Comencé a caminar por el pasillo central, cada paso haciendo eco contra las paredes de piedra. La multitud se apartó ante mí, la gente presionándose contra los bancos como si portara alguna enfermedad contagiosa. Oraciones susurradas y exclamaciones confusas siguieron mi estela. «Hola, hijo». Mi voz cortó el pandemonium con precisión quirúrgica. ¿Sorprendido de verme? Las rodillas de Julián se doblaron. Agarró el borde de mi ataúd para apoyarse. Una ironía tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. El director de la funeraria, un hombre delgado con manos nerviosas, se acercó desde un lado. «Señor, no entiendo qué está pasando aquí. Tenemos un acta de defunción, documentación legal». ¿Tiene fraude? Seguí caminando, sin romper nunca el contacto visual con Julián. Documentos falsificados, un hijo tan desesperado por el dinero de la herencia que decidió matar a su padre en papel. A 6 metros de distancia ahora, lo suficientemente cerca para ver el pánico en los ojos de Julián. La forma en que sus manos temblaban al darse cuenta de que su mentira cuidadosamente construida se estaba derrumbando en tiempo real. «Papá, te lo puedo explicar». ¿Explicar? Me detuve directamente frente a él, lo suficientemente cerca para oler su sudor agrio. ¿Explicar cómo robaste mis documentos médicos? ¿Explicar 2 millones en deudas de juego? ¿Explicar por qué pensaste que permanecería muerto el tiempo suficiente para que cobraras? La capilla se había quedado completamente en silencio, excepto por sollozos ahogados de las filas traseras. Cada ojo en el edificio se centró en nuestro drama familiar desarrollándose junto a mi ataúd vacío. Julián abrió la boca de nuevo, pero no salieron palabras. Sus ojos se dirigieron hacia la salida lateral de la capilla como un animal acorralado calculando rutas de escape. «Ni siquiera lo pienses». Mi voz llevaba el tono que había comandado salas de juntas durante 3 décadas. «Quédate exactamente donde estás, hijo». Se congeló a mitad de paso, una mano todavía agarrando mi ataúd como apoyo. La ironía no se perdió en nadie. Mi heredero supuestamente afligido usando mi ataúd como muleta,
mientras enfrentaba a su padre muy vivo. La capilla se había quedado en silencio excepto por el continuo gemido de Margarita desde la tercera fila. 47 pares de ojos iban y venían entre nosotros como espectadores en un partido de tenis, esperando ver quién se rompía primero. «Papá, por favor, puedo explicarlo todo». ¿Explicar? Caminé hacia el podio delantero, colocando mis manos en el atril donde alguien había planeado entregar mi elogio fúnebre. ¿Explicar cómo falsificaste documentos médicos mientras yo estaba cenando en Europa? ¿Explicar $2.3 millones en deudas de casino? ¿Explicar por qué presentaste mi acta de defunción 5 días antes de que yo siquiera supiera que estaba enfermo? Jadeos ondularon a través de la multitud. La señora Hernández del Club Campestre apretó sus perlas como si pudieran protegerla del escándalo familiar que se desarrollaba ante sus ojos. El rostro de Julián pasó por emociones más rápido que una máquina tragamonedas. Pánico, negación, cálculo, desesperación. Las deudas no son tanto, estás exagerando. El banco no está de acuerdo, tampoco el casino principal, ni las 6 plataformas de juego en línea. Saqué mi teléfono, desplazándome por las capturas de pantalla que había tomado esa mañana. ¿Quieres que lea las cifras exactas, con cálculos de intereses? Su boca se abrió y cerró sin sonido. Bajo la iluminación fluorescente de la capilla, se veía mayor que sus 32 años, desgastado por meses de vivir por encima de sus posibilidades y más profundo en deuda con cada apuesta desesperada. Tenías acceso a mis formularios médicos, continué, mi voz haciendo eco en las paredes de piedra. Conocías mi agenda de viaje, mis pólizas de seguro, mis autorizaciones bancarias, todo lo que necesitabas para declararme muerto y comenzar a cobrar pagos de herencia. Eso no es. Yo nunca quise. Su voz se quebró como un adolescente atrapado robando. Nunca quisiste que te atraparan. Me acerqué más, lo suficientemente cerca para oler su sudor de miedo mezclándose con colonia cara. El plan era elegante. Te concederé eso. Presentar el acta de defunción mientras estoy en el extranjero. Establecer reclamos legales antes de que alguien cuestione los detalles. Desaparecer con $50 millones antes de que el cuerpo de tu padre llegue a casa. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. Los socios de negocios susurraban entre ellos, calculando las implicaciones profesionales. Los amigos de la familia miraban entre la conmoción y el disgusto, viendo a un hijo destruir la reputación de su padre por dinero. Excepto que no morí. Mi voz bajó a un susurro que de alguna manera se llevó a toda la capilla. Inconveniente para tu cronograma, ¿no dirías? Julián retrocedió contra la pared, atrapado entre mi presencia que avanzaba y el juicio de la multitud. Su costoso reloj, probablemente comprado con dinero prestado, captó la luz que entraba por las ventanas de vitrales. Necesitaba el dinero, papá. Los acreedores estaban amenazando. ¿Así que mataste a tu padre en lugar de pedir ayuda? La pregunta quedó en el aire como humo de incienso. En algún lugar de las filas traseras, alguien comenzó a llorar, ya fuera de emoción o conmoción, no podía decirlo. Afuera, puertas de autos se cerraron en rápida sucesión. Pasos pesados se acercaron a la entrada de la capilla, moviéndose con propósito a través del estacionamiento de grava. Daniel había llegado justo a tiempo. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe con la fuerza de un hombre en una misión. Daniel caminó por el pasillo central, llevando un maletín de cuero, y la confianza de alguien que había pasado 20 años desmantelando estafadores en la corte. Su traje gris costaba más que los autos de la mayoría de la gente, y cada línea de su cuerpo gritaba serios problemas legales. ¿Julián Marcos Villalobos? Su voz retumbó a través de la cámara de piedra con autoridad judicial. Mi hijo se presionó más contra la pared, pareciendo que quería disolverse en la mampostería. Sí, soy yo. Está usted notificado. La mano de Daniel se disparó hacia adelante con papeles que crujieron como un látigo en el silencio de la capilla.
demanda civil por fraude, remisión de denuncia penal, congelamiento de activos de emergencia y cargos federales por fraude electrónico. Comparecencia ante el tribunal programada para el lunes por la mañana, 9 en punto. Los documentos legales se esparcieron por el suelo como confeti de boda, pero nadie estaba celebrando. Julián miró los papeles como si pudieran entrar en combustión espontánea y salvarlo de su contenido. ¿Cargos federales? La voz de Margarita se elevó a un chillido. ¿Qué significa eso? Daniel se volvió hacia la multitud con la facilidad practicada de alguien cómodo, explicando asuntos legales complejos a la gente común. Significa que el señor Villalobos aquí presente cometió un delito grave de fraude, falsificó documentos gubernamentales e intentó robar aproximadamente $50 millones a través de fraude de herencia. Un jadeo colectivo barrió la capilla. Varios parientes ancianos comenzaron a abanicarse con los programas del funeral. Afuera, más puertas de vehículos se cerraron. A través de las ventanas de vitrales, pude ver camionetas de noticias entrando al estacionamiento del cementerio. Camionetas blancas con antenas parabólicas y logotipos de compañías de cable extendidos por sus costados. ¿Cómo se enteraron los medios? La voz de Julián subió hacia la histeria. Daniel sonrió con la satisfacción de un jugador de ajedrez anunciando jaque mate. Pude haber contactado a algunos amigos periodistas sobre un caso de fraude interesante desarrollándose en la ciudad. Interés público, tú entiendes. Las puertas de la capilla se abrieron de nuevo, esta vez admitiendo un desfile de reporteros con cámaras, micrófonos y la mirada hambrienta de periodistas que habían tropezado con una historia genuinamente fascinante. La reportera principal, una mujer elegantemente vestida con cabello plateado, se dirigió directamente a mí. Señor Villalobos, soy Jimena Morales del Canal 7 Noticias. ¿Puede confirmar que su hijo presentó una acta de defunción falsa mientras usted estaba vivo y viajando por Europa? Puedo confirmar que estoy parado aquí respirando, lo que hace que su acta de defunción sea algo inexacta. Mantuve mi tono seco, profesional. 30 años de entrenamiento en medios corporativos se activaron automáticamente. Las cámaras zumbaban y hacían clic mientras Julián intentaba cubrirse la cara con las manos. La atmósfera del funeral se había evaporado por completo, reemplazada por la energía de carnaval de las noticias de última hora. Señor Julián Villalobos, gritó otro reportero, ¿puede comentar sobre las acusaciones de deuda de juego? ¿Intentó fingir la muerte de su padre para cobrar el dinero de la herencia? Sin comentarios, murmuró Julián en sus palmas. Necesito un abogado. Necesitará varios abogados, dijo Daniel alegremente. Los fiscales federales ven con muy malos ojos el fraude de actas de defunción, especialmente cuando involucra tanto dinero. Aparecieron más cámaras a medida que equipos de noticias adicionales se empujaban a través de la entrada de la capilla. El director de la funeraria, un hombre delgado que probablemente lidiaba con familias llorando en lugar de circos mediáticos, estaba parado impotente cerca del altar, pareciendo que quería desaparecer. Señor, necesitamos mantener algo de dignidad aquí, suplicó. Este es un espacio sagrado. Espacio sagrado donde alguien intentó enterrar a un hombre vivo, respondió Jimena Morales, ajustando su micrófono. Yo diría que eso cambia un poco las reglas. Julián se acercó a la salida trasera, moviéndose con el sigilo desesperado de alguien que espera escapar de la atención. Pero 20 reporteros con cámaras hicieron imposible el anonimato. «Señor Villalobos, ¿está huyendo de la escena?», gritó otro periodista. La pregunta desencadenó algo primario en la respuesta de pánico de Julián. Rompió a correr, empujando a los dolientes sorprendidos hacia las puertas de la capilla. Las cámaras siguieron su retirada como perros de caza rastreando presas, los reporteros gritando preguntas a su figura en retirada. «Y ahí va nuestro acusado estrella», observó Daniel con satisfacción profesional, huyendo del funeral de su propio padre. Esta grabación debería ser una excelente evidencia para la fiscalía. A través de las ventanas de la capilla,
Vi a Julián correr por el estacionamiento hacia su auto eléctrico, reporteros persiguiéndolo como una manada de lobos bien vestidos. 2 semanas después, mi rostro me devolvía la mirada desde todos los canales de noticias del estado. La historia tenía piernas, un ejecutivo de tecnología, un hijo adicto al juego, actas de defunción falsificadas y un funeral interrumpido que parecía algo que Hollywood no podría haber escrito mejor. Hoy en la mañana, continuamos nuestra cobertura exclusiva del caso de fraude de herencia Villalobos, anunció el presentador desde la pantalla de mi televisión. Nos acompañan la analista de la industria tecnológica Rebeca Martínez y el abogado penalista David Chen. Silencié el sonido y me recosté en mi silla de estudio, viendo a las cabezas parlantes gesticular ante fotos de Julián y mías. Las imágenes que habían elegido eran reveladoras. Yo en un retrato de negocios confiado. Él en una foto policial de 3 días después del incidente del funeral. Mi teléfono vibró con la 15ª solicitud de entrevista de la mañana, CNN esta vez. Ya había aparecido en canales de negocios y 3 estaciones de noticias locales. La historia tenía todo lo que al público le encantaba. Traición familiar, dinero masivo y un final inesperado que nadie vio venir. Daniel entró en mi estudio llevando 2 tazas de café y una expresión de satisfacción. La jueza Martínez firmó el congelamiento de activos esta mañana. Julián no puede tocar un centavo del dinero de la empresa o fondos de herencia hasta que esto se resuelva. ¿Cómo está funcionando su estrategia mediática? Señalé hacia la televisión donde ahora mostraban imágenes de Julián huyendo del cementerio. Mal. Daniel se acomodó en la silla de cuero frente a mi escritorio. Su firma de relaciones públicas lo abandonó ayer después de su desastrosa entrevista con el Canal 5, alegando que su padre estaba mentalmente inestable por secuelas de una enfermedad, mientras tú dabas simultáneamente entrevistas coherentes a periodistas de negocios. El contraste había sido marcado, mientras yo había mantenido mi compostura corporativa habitual. 30 años de reuniones de accionistas y lanzamientos de productos me habían entrenado bien. Julián parecía cada vez más frenético con cada aparición en los medios, sudando a través de trajes caros, tartamudeando a través de declaraciones preparadas, pareciendo culpable incluso cuando proclamaba inocencia. El ángulo del juego lo mató, dije desplazándome por las redes sociales en mi tableta. La gente perdona muchas cosas, pero robarle a tu padre para pagar deudas de casino, eso cruza la línea. Twitter fue particularmente brutal. Estafa del papá muerto había sido tendencia durante una semana, generando memes y comentarios de cada rincón de Internet. Videos de TikTok recreaban la escena del funeral con un humor oscuro que de alguna manera hacía que Julián se viera aún peor. Hablando de eso, Daniel sacó su teléfono. Nina. Su abogado defensor penal llamó esta mañana. ¿Quieren discutir un acuerdo de culpabilidad? ¿Miedo de ir a juicio? ¿Aterrorizado? La evidencia es abrumadora. La cobertura mediática lo hace ver como un monstruo, y sus propias acciones en el funeral crearon una evidencia visual perfecta de conciencia de culpa. La sonrisa de Daniel sostenía la satisfacción de un hombre que había pasado 2 semanas construyendo un caso hermético. Huir del funeral falso de tu padre mientras las cámaras ruedan. Los fiscales sueñan con evidencia así de clara. Mi computadora portátil sonó con otro correo electrónico de un agente de Hollywood. 3 compañías de producción ya me habían contactado sobre los derechos cinematográficos de la historia. La ironía no se me escapaba. El esquema de Julián para robar mi herencia podría terminar haciéndome ganar más dinero a través de acuerdos de películas de lo que él alguna vez esperó ganar. El Canal 7 quiere una entrevista de seguimiento. Mencioné revisando las solicitudes de mensajes. Jimena Morales piensa que el interés público sigue siendo fuerte. Lo es. Esta historia lo tiene todo. Hombre de negocios exitoso, traición familiar, drama legal y un protagonista que literalmente se levantó de entre los muertos para exponer la verdad. Daniel se inclinó hacia adelante con el entusiasmo de alguien que entendía el poder narrativo. Además, eres notablemente simpático.
Padre trabajador traicionado por hijo adicto al juego. Se escribe solo. Afuera de la ventana de mi estudio, el barrio exclusivo se veía igual que siempre. Casas costosas, escondiendo secretos costosos. Pero ahora yo era el residente famoso del vecindario, el hombre que había asistido a su propio funeral y vivió para contarlo. Fechas del juicio confirmadas para el 5 de mayo, continuó Daniel. 3 semanas para preparar los argumentos finales. Aunque honestamente, probablemente podríamos ganar este caso solo con la grabación del cementerio. ¿Y la oferta de Julián? 15 años de prisión federal, restitución completa, pérdida permanente de derechos de herencia. La expresión de Daniel se tornó seria. Es un trato justo, considerando que enfrentaba de 25 años a cadena perpetua con los cargos originales. Miré la televisión silenciada, viendo otro segmento de noticias sobre mi supuestamente muerto ser. El presentador estaba entrevistando a la señora Hernández del club, quien parecía estar disfrutando sus 15 minutos de fama como testigo del funeral. Déjalo sudar hasta el juicio, dije finalmente. Si quería un perdón fácil, no debió haber intentado enterrar a su padre vivo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era una llamada que había estado esperando. Señor Villalobos, soy Alejandra Rivera de Estudios Pacífico. Nos gustaría discutir la adquisición de los derechos cinematográficos de su historia. 3 semanas de preparación culminaron en este momento. Me ajusté mi traje de negocios azul marino, el mismo que había usado para cerrar mi trato de adquisición más grande hace 5 años, y caminé a través de los detectores de metales en la Corte Superior. Los flashes de las cámaras estallaron desde el grupo de medios afuera, pero la seguridad del tribunal mantuvo a los reporteros a raya. La sala 4 zumbaba con energía nerviosa. Daniel se sentó en nuestra mesa revisando notas finales, su cabello plateado perfectamente peinado, para lo que probablemente sería el caso más fotografiado de su carrera. Al otro lado del pasillo, Julián se desplomaba junto a su abogado defensor, luciendo como un hombre que había envejecido décadas en 5 semanas. Todos de pie para la honorable jueza Elena Chen. La sala del tribunal se puso firme mientras la jueza Chen entraba, una mujer en sus 50 con ojos inteligentes y el porte de alguien que había presidido innumerables casos de fraude. Inspeccionó la galería llena con desapego profesional antes de acomodarse detrás del estrado. Este es el asunto del pueblo contra Julián Marcos Villalobos. ¿Están los abogados listos para proceder? El Estado está listo, su señoría. La fiscal Patricia Valdés se paró con la confianza de alguien que tiene una mano imbatible. La defensa está lista, su señoría. La voz del abogado defensor llevaba menos convicción. La jueza Chen asintió hacia la mesa de la fiscalía. Declaraciones de apertura. Señora Valdés, puede proceder. Damas y caballeros del jurado, este caso se trata de codicia, traición y hasta dónde llegaría un hombre para robar $50 millones. La voz de Valdés se llevó por toda la sala silenciosa. El acusado, Julián Villalobos, presentó un acta de defunción falsa para su propio padre mientras ese padre estaba vivo y viajando por Europa. Su motivo era simple: heredar $50 millones antes de que alguien descubriera sus masivas deudas de juego. Ella señaló hacia nuestra mesa. El señor Héctor Villalobos se sienta ante ustedes hoy, muy vivo, porque el plan de su hijo falló, no por conciencia o remordimiento, sino porque la víctima se negó a permanecer muerta. Murmullos ondularon a través de la galería hasta que el mazo de la jueza Chen restauró el orden. Probaremos que el acusado falsificó documentos gubernamentales, cometió fraude electrónico a través de fronteras estatales e intentó defraudar el patrimonio de su padre por aproximadamente $50 millones. Esto no es una disputa familiar. Esto es fraude criminal a una escala masiva. Daniel se levantó para nuestra parte civil. Su señoría, además de los cargos criminales, mi cliente busca la pérdida completa de los derechos de herencia y la restitución total por los daños causados por este fraude.
El señor Villalobos confió en su hijo con acceso a documentos privados. Esa confianza fue violada de la manera más fundamental posible. La apertura de la defensa se sintió desesperada desde la primera frase. Damas y caballeros, mi cliente cometió errores, pero el fraude requiere intención de engañar. Y les mostraré que Julián Villalobos genuinamente creyó que su padre había muerto en el extranjero. El estrés, problemas de comunicación familiar y una serie de coincidencias desafortunadas crearon una tormenta perfecta de malentendidos. La estrategia de defensa era clara: alegar confusión en lugar de admitir cálculo. El abogado pintó a Julián como un hijo confundido, abrumado por el dolor y la presión financiera, cometiendo errores honestos bajo estrés. El señor Villalobos sufría de adicción al juego, una condición médica reconocida que afectó su juicio. Cuando recibió lo que creyó era la confirmación de la muerte de su padre, actuó de buena fe para manejar los asuntos del patrimonio. Esto es tragedia, no fraude. La jueza Chen llamó al primer testigo. El Estado llama al señor Héctor Villalobos. Caminé al estrado de los testigos con paso firme, colocando mi mano sobre la Biblia para juramentar. La sala del tribunal cayó en silencio mientras me acomodaba en la silla, mirando directamente al jurado. 12 rostros representando la justicia que había esperado meses para recibir. Señor Villalobos, comenzó Valdés, por favor diga al jurado dónde estaba usted el 10 de abril de 2025. Estaba en Europa, asistiendo a una conferencia de tecnología, muy vivo y publicando actualizaciones en redes sociales todos los días. ¿Y dónde fue presentada su acta de defunción en esa misma fecha? Según los registros del hospital, en esta ciudad, alegando que morí de un paro cardíaco en un lugar que nunca visité durante ese viaje. El interrogatorio continuó metódicamente. Mis recibos de viaje europeos, registros de hotel, registros de asistencia a conferencias, publicaciones en redes sociales, un rastro de papel probando que yo estaba vivo y documentado cuando mi hijo me declaró muerto. ¿Le dio permiso a su hijo para presentar un acta de defunción? No. Le di acceso temporal para manejar correspondencia comercial de rutina mientras viajaba, no para matarme en papel y cobrar mi herencia. Risas ondularon a través de la galería a pesar de la gravedad del testimonio. El contrainterrogatorio probó la desesperación de la defensa. Señor Villalobos, ¿no es cierto que usted y su hijo tenían una relación tensa? Teníamos desacuerdos comerciales normales, nada que justificara el fraude. Su hijo estaba bajo tremenda presión financiera, ¿no es así? Sí, por deudas de juego que él eligió acumular. ¿Podrían las fallas de comunicación familiar haber llevado a una confusión genuina sobre su condición? Me incliné hacia adelante ligeramente, encontrando sus ojos. Abogado, yo estaba publicando fotos de restaurantes en Instagram mientras él presentaba mi acta de defunción. La única confusión fue su creencia de que no sería atrapado. Aplausos estallaron desde la galería hasta que el mazo de la jueza Chen restauró el orden. 5 semanas después, me senté en la misma silla de la sala del tribunal donde este viaje había comenzado, pero todo se sentía diferente. El jurado había deliberado durante 3 días, el tiempo suficiente para revisar cada pieza de evidencia, lo suficientemente corto para sugerir que el resultado nunca estuvo realmente en duda. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? La voz de la jueza Chen llevaba el peso formal de la justicia a punto de ser servida. El presidente del jurado, un ingeniero de mediana edad que asintió con aprecio durante mi testimonio, se puso de pie con papeles que determinarían el destino de mi hijo. Sí, su señoría. En el cargo de presentar documentos gubernamentales falsos, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de fraude electrónico, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de intento de fraude de herencia, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. Cada palabra golpeó como el mazo de un juez, final e irreversible. Junto a su abogado, el rostro de Julián palideció al color de un periódico viejo.
Sus manos temblaban mientras la realidad se asentaba a su alrededor como cemento. En el asunto civil de pérdida de herencia, ¿cómo encuentran a favor del demandante? Pérdida completa de todos los derechos de herencia, su señoría. La mano de Daniel encontró mi hombro, apretando una vez con 20 años de amistad comprimidos en ese solo gesto. Habíamos ganado todo: condena penal, sentencia civil, vindicación completa. La jueza Chen consultó sus notas antes de dirigirse a Julián directamente. Señor Villalobos, por favor póngase de pie para la sentencia. Julián luchó por ponerse de pie, requiriendo el apoyo de su abogado para permanecer erguido. El tribunal lo sentencia a 3 años de libertad condicional supervisada, $500,000 en multas, 1,000 horas de servicio comunitario y la pérdida completa de los derechos de herencia, totalizando $50 millones. La voz de la jueza Chen permaneció firme, profesional. Adicionalmente, se le prohíbe cualquier participación en las empresas comerciales o gestión del patrimonio de su padre. Su señoría, intervino el abogado, mi cliente desea presentar una apelación inmediata. Ese es su derecho, pero esta condena se mantiene pendiente de revisión de apelación. El mazo de la jueza Chen cayó con finalidad. Se levanta la sesión. La galería estalló en aplausos y gritos mientras los reporteros corrían hacia las salidas para enviar sus historias. Permanecí sentado, viendo a mi hijo desmoronarse junto a la mesa de su abogado. 32 años de paternidad, terminando en condena penal y exilio permanente de la fortuna familiar. Daniel se inclinó cerca, hablando bajo el caos de la sala del tribunal. Se acabó, Héctor. Victoria completa. Justicia, corregí. No victoria, justicia. Nos paramos juntos, caminando hacia la salida de la sala del tribunal donde los reporteros esperaban con micrófonos y cámaras. Afuera, el sol brillaba diferente, más limpio de alguna manera, como el aire después de que una tormenta lava la humedad. Señor Villalobos, Jimena Morales del Canal 7 empujó hacia adelante con su micrófono. ¿Cómo se siente tener a su hijo condenado por fraude? Se siente como si el sistema funcionara exactamente como fue diseñado. La verdad prevaleció sobre el engaño, la evidencia sobre la manipulación. Hice una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. No siento placer en la condena de mi hijo, pero estoy satisfecho de que se hizo justicia. ¿Qué sigue para usted y su empresa? Eso, dije. Está por verse. Daniel y yo bajamos los escalones del tribunal hacia su auto esperando, dejando atrás un capítulo que había comenzado con un acta de defunción y terminado con la completa vindicación de un hombre vivo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la plaza del tribunal, donde manifestantes y simpatizantes se habían reunido durante el juicio. «Cena», sugirió Daniel mientras llegábamos a su auto. «Conozco un lugar que sirve excelentes bistecs y no permite cámaras». «Perfecto. Tenemos negocios que discutir». Mientras nos alejábamos del tribunal, saqué mi teléfono y me desplacé por 17 mensajes de agentes de Hollywood, 3 ofertas de adquisición para mi empresa y una llamada particularmente interesante de una directora de cine llamada Alejandra Rivera. Hora de convertir la victoria legal en oportunidad financiera. El teléfono sonó mientras entrábamos en el tráfico. Número desconocido. Señor Villalobos, soy Alejandra Rivera de Estudios Pacífico. Creo que necesitamos hablar. 2 semanas después del veredicto, me paré en una sala de conferencias con paredes de vidrio 30 pisos sobre el centro de la ciudad, mirando hacia las colinas mientras los abogados finalizaban los contratos que cambiarían mi vida por completo. Alejandra Rivera estaba sentada frente a mí, una mujer de ojos agudos en sus 40 que había dirigido 3 películas nominadas al Oscar, y entendía exactamente por qué mi historia cautivaría al público. El estudio está preparado para ofrecer $2 millones por los derechos exclusivos de la película, dijo, deslizando contratos a través de la mesa de caoba. El control creativo total permanece con nosotros, pero tendrá privilegios de consultoría y aprobación final sobre el guión.
Daniel revisó las páginas con la minuciosidad que nos había servido tan bien en la corte. Contrato estándar de la industria del entretenimiento, con términos inusualmente favorables para el propietario del material original. Su historia tiene todo lo que ama el cine, continuó Alejandra. Traición familiar, apuestas financieras masivas, un protagonista que literalmente se levanta de entre los muertos para exponer la verdad. Esto prácticamente se escribe solo. Firmé los documentos con la misma pluma fina que había usado para construir mi empresa desde la nada hace 25 años. $2 millones por los derechos de la destrucción de mi familia. Irónico que la traición de Julián finalmente me hiciera más rico de lo que su esquema de herencia jamás podría haberlo hecho. La producción comienza el próximo año, explicó Alejandra. Estamos apuntando a un estreno en diciembre elegible para los premios. Esto tiene todos los elementos para consideración de premios. Volando de regreso a casa esa noche, revisé los otros contratos que Daniel había negociado durante mi viaje. Un consorcio había ofrecido 100 millones por mi empresa, un precio premium reflejando los fuertes fundamentos de la compañía y mi repentina fama mediática. No tienes que vender, dijo Daniel desde el asiento a mi lado mientras la costa pasaba abajo. La empresa es rentable, bien administrada, posicionada para crecer. Tengo 67 años. Sobreviví al intento de un hijo de matarme en papel. Y acabo de vender la historia de mi vida al cine. Cerré la computadora portátil y acepté una bebida de la azafata. Es hora de un tipo diferente de vida. ¿Qué tipo de vida? Tranquila, simple, en algún lugar con buena pesca y sin casinos en 500 kilómetros a la redonda. Daniel rió, el primer sonido genuinamente relajado que había escuchado de él desde que comenzó esta pesadilla. Te lo has ganado, pero extrañaré la emoción. Visita cuando quieras. Cocinaré pescado que atrapamos esa mañana y te contaré sobre el que se escapó. El avión descendió hacia el aeropuerto mientras el sol se ponía sobre el Pacífico. Abajo, la ciudad brillaba con luces de millones de personas viviendo sus vidas ordinarias, inconscientes de que en algún lugar sobre ellos, un hombre que había sido declarado muerto estaba planeando su resurrección como jubilado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, la vieja ansiedad brilló a través de mí. Demasiados meses de batallas legales y atención de los medios me habían vuelto paranoico sobre comunicaciones inesperadas. El mensaje era de doña Leticia, mi vecina anciana. Te vi en las noticias de nuevo. Bernardo y yo estamos tan orgullosos. Todo el vecindario está hablando de tu contrato de película. Eres nuestra celebridad local ahora. Sonreí y escribí de vuelta. Gracias por creer en mí cuando más importaba. Siempre querido, eso es lo que hacen los vecinos. 2 horas más tarde, Daniel y yo estábamos sentados en un tranquilo restaurante italiano, celebrando la victoria con un vino que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. A nuestro alrededor, otros comensales miraban ocasionalmente en mi dirección. El hombre que había asistido a su propio funeral se había vuelto localmente famoso. Por la justicia, Daniel levantó su copa. Por la amistad, contrarresté. La justicia era solo el bono. Bebimos por 20 años de lealtad probada por 5 semanas de crisis, y probada más fuerte que las relaciones de sangre. Afuera, la ciudad zumbaba con energía nocturna. Pero dentro de nuestra pequeña cabina, 2 viejos amigos planeaban un futuro que ninguno de nosotros había imaginado hace 6 meses. ¿Cuándo cierras la venta de la empresa?, preguntó Daniel. ¿El próximo viernes? Firmas finales, transferencias bancarias, conferencia de prensa. Removí el vino en mi copa, viendo las lágrimas deslizarse como ámbar líquido. Luego desaparezco. ¿Desapareces? No literalmente, pero he terminado de ser el hombre que atrapó a su hijo robando su herencia. Hora de convertirme en alguien nuevo. El mesero trajo nuestra cuenta mientras el restaurante se preparaba para cerrar. Afuera, la ciudad brillaba con promesa y posibilidad.
un lugar donde la gente se reinventaba diariamente. Mañana, firmaría papeles que transferían la propiedad de todo lo que había construido. La próxima semana, las cámaras rodarían en una película sobre mi vida. El próximo mes, desaparecería en un tipo de retiro que nunca había imaginado posible. Pero esta noche, yo era simplemente un hombre que había sobrevivido al intento de su hijo de enterrarlo vivo. Emergió victorioso de cada batalla judicial y ganó el derecho de escribir su propio final. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.